Hola amigos, bienvenidos a nuestro espacio un día más. El Consejo de Visiones es el apartado donde reflejamos y vertemos hacia afuera todo aquello que nos va llegando vía emails o en contactos directos con nosotros de personas que han tenido alguna percepción extrasensorial, sueño o experiencia directa con el más allá, con la otra dimensión, con el espacio-tiempo que está por venir, con entidades del espacio. Lo que voy a relatar ahora es la continuación de otra experiencia que publicamos hace poco, que se llamaba El Rapto y que tenéis en el canal, podéis verlo, el rapto o el rescate, que se produciría según la información que nos fue entregada simultáneamente por varias personas en el mismo día y de parte de, se supone, entidades extraterrestres, de un rapto que se produciría en la Tierra como consecuencia de una catástrofe que se dará entre 4 y 6 años. Bien, os solicitamos que todo aquello que viniese a vuestro inconsciente por sueños, percepción extrasensorial o de una u otra manera, nos lo entregaseis. Y nos ha llegado dos experiencias. La primera es comunicación hablada, es de una entrañable amiga que se llama Ana Luz. No la tengo escrita, pero la recuerdo. La otra la tengo escrita. Ana Luz me dice que el otro día, hace una semana, tuvo una experiencia por la cual veía cómo se movían las cortinas de su casa y automáticamente aparecieron 4 entidades, bajitos por lo visto. Se aproximaron a ella y sobre todo una de ellas, que debía ser la madre, se le presentó delante a una distancia, igual que, parecido a nuestro tamaño, aunque en realidad parece ser que son pequeños, pero se pueden manifestar, como en el caso, os acordáis del vídeo de la Certa, que son entidades que proyectan la imagen que desea que tú veas, siendo ellos de una u otra manera. Bueno, pues se le presentó y le dijo que estaban preocupados, que una civilización que vive bajo tierra, no en el núcleo, sino más cercana a la superficie, que vive bajo tierra, estaban amenazados gravemente y temían por su vida debido al comportamiento externo, al comportamiento humano, cítese el cambio climático, la sexta extinción que está en marcha, etcétera, etcétera. Y le decía a Ana Luz que le ayudase. Y ella, Ana Luz, decía, ¿cómo te puedo ayudar yo? No sé, yo no puedo cambiar el devenir del planeta y lo que está ocurriendo. Y acabó ahí la experiencia diciéndole que volvería a verla, es decir, que de una u otra manera esperemos que Ana Luz reciba esa experiencia y nos la envíe. Esto es muy sintético lo que ella me comentó. No me ha dado tiempo a decirle que me lo escriba porque enseguida quería grabar esto. Bueno, Ana Luz, si te llega algo, por favor envíanoslo. Seguimos. Nos llama una persona, Marta, una chica, no sé si este es su nombre verdadero porque quiere mantener el anonimato, tampoco creo que es española y debe estar en el sur de España por lo que se deduce del relato. Yo lo voy a sacar. ¿Por qué? Porque creo que tiene alguna connotación, a un paralelismo con las profecías. Es un sueño y por tanto hay que cogerlo como tal. ¿Significa que esto vaya a ocurrir? No, no es necesariamente. Pero prometimos sacar todas las impresiones. Creo que es una persona muy certera en sus predicciones porque ya nos había enviado alguna otra cosa y se dio, todo lo que había anunciado se dio. Pero es un sueño y por tanto no lo enviamos con ánimo de crear terror o expectación. Simplemente es un análisis de la investigación que llevamos a cabo. Así es el Consejo de Visiones. ¿Esto será real o no? No lo sé, pero vuestra información, lo que vosotros veáis y las percepciones vuestras son importantes para consolidar o descartar lo que ella nos cuenta. Voy a leerlo y vamos a ver si efectivamente se da o no en el tiempo. Estaba con mi cuñada en el edificio residencial más alto del mundo, que al parecer todavía no está terminado. Estábamos allí mirando las excelentes vistas
cuando de repente algo sucedió. Un fuerte ruido impactó en nuestros oídos. La tierra se movió. El edificio se inclinó y todo el suelo se verticalizó. Desde allí podíamos ver el mar. El mar tuvo la culpa del movimiento de la corteza terrestre. La gente rodaba por el suelo como canicas. Los edificios no pudieron soportar la presión de la inclinación de la tierra y se derrumbaron, aplastando todo y a todos. Cuando todo estaba perdido, de repente me encontré flotando en el espacio. Pude ver nuestro planeta desde el exterior. El núcleo del planeta había cambiado su rotación y el eje de la Tierra se movió, haciendo mover las aguas, empujando y moviendo las masas continentales con su enorme fuerza. De repente apareció un alienígena de otra dimensión que me dijo: la más afectada será la parte norte del globo y la menos afectada el Ecuador. Sucederá entre 4 a 6 años. Verás los primeros síntomas en 4 años, pero nadie los relacionará. Se establecerá un nuevo orden en tu planeta. Donde antes estaba la tierra, ahora habrá mar. Así que adiós Nueva York y todas las naciones cercanas al Polo Norte. La gente correrá a México, Ecuador, Panamá, etc. La gente rica de las naciones del norte del globo mendigarán comida a las naciones de Centroamérica. Entonces creo que me voy a quedar aquí. Esto no es exactamente el Ecuador, pero no estamos tan lejos del mismo. Bien, hasta aquí el pequeño relato que nos manda Marta. ¿Por qué lo hemos sacado? Porque hace alusión directa a lo que se publicó en el vídeo del rescate del Consejo de Visiones. Y por tanto, como hace alusión, tenemos que publicarlo. Y además abunda entre 4 y 6 años. Y sobre todo dice una cosa muy interesante. Donde había tierra habrá mar o habrá un cambio en la morfología terrestre. Pero curiosamente, eso lo dice el Apocalipsis. Pero no solo el Apocalipsis. Hay un vidente, fallecido ya, Edward Cayce, un fenómeno, acertó miles y miles de diagnósticos médicos y también predicciones sobre Egipto, sobre las pirámides, sobre cómo quedará la Tierra. Edward Cayce entraba en trance y hablaba sin saber qué, cómo, de lo que iba a ocurrir. Y lo que dice Cayce es lo mismo que dice el Apocalipsis y lo mismo que dice Marta, por eso no me resisto a dejarlo en el tintero. Veamos lo que dice Edward Cayce, el vidente más famoso americano ya fallecido. Con respecto a los cambios físicos, la Tierra se dividirá en la parte occidental de América. La mayor parte de Japón debe hundirse en el mar. La parte alta de Europa cambiará en un abrir y cerrar de ojos. Aparecerán tierras frente a la costa este de América. Habrá cambios en el Ártico y en la Antártida, que darán lugar a erupciones volcánicas en las zonas cálidas, y habrá un cambio de polos, por lo que el clima frío o subtropical se volverá más tropical, y allí crecerán musgos y helechos. Estos cambios comenzarán en el periodo
del 58 al 98. ¿Cuándo se harán evidentes los cambios en la actividad terrestre? Edward Cayce dice: tan pronto como ocurra el primer cataclismo en el Mar del Sur y comiencen a observarse hundimientos y levantamientos de tierra en casi la parte diametralmente opuesta del globo, en el Mediterráneo, en la región del Etna. Esto será el comienzo. Otra de las cuestiones que cuenta el relato de Marta es que dentro de 4 años empezarán a ver los síntomas, los movimientos, pero la gente no, los científicos sobre todo, no lo relacionarán. Y ese es el principio. Edward Cayce habla de Italia, uno de los elementos donde puede surgir el problema. Y también en la experiencia del rescate se habló de Europa, de las 3 últimas naciones de Europa. Probablemente sean del norte o no se sabe si eran por orden alfabético. Os aconsejo que repaséis ese vídeo, el del rescate. Es muy interesante. Y lo que dice ahora también. Pero claro, ¿cómo está el mundo científico? Pues hay indicios claros de que algo se está moviendo, el núcleo y las variaciones del núcleo, así como las tormentas electromagnéticas solares y la fluctuación del eje magnético de la Tierra parece que se está evidenciando. Quizá muy poco, pero a lo mejor es a lo que se refieren estos síntomas que aparecerán dentro de 4 años y que ya empiezan a manifestarse. Así dicen los científicos, algo se está moviendo, algo está ocurriendo. Bien amigos, hasta aquí en el Consejo de Visiones la última experiencia que nos ha llegado. ¿Va a ser real o no? No lo sabemos. Pero nuestro trabajo es producir investigación y producir información enviándola tal y como generosamente nos la enviáis a nosotros. Reflexionad, analizar, debatir es nuestra forma de trabajo y por supuesto os invitamos a que si tenéis alguna nueva información nos la enviéis, no solo en este caso, sino en cualquiera de los casos que presentemos o cualquier otra información que pueda venir bien para afrontar el futuro que tenemos por delante. Hay otra cosa que tenemos claro, si veis nuestros libros, la última novela, hay una cosa curiosa en la última novela, que es el templo de las 72 puertas, pues también las entidades del espacio en la novela les dicen al grupo de los 72 iniciados que les pueden rescatar y ellos dicen no queremos ser rescatados porque venimos a servir el conocimiento y ayudar al planeta. Por tanto, nuestro grupo de trabajo no quiere ser rescatado y simplemente adoramos, queremos la Tierra y nuestro trabajo es nuestra familia, nuestros hijos, la humanidad. Que se produce un rescate, como dijimos en aquel vídeo, estupendo. Yo ya con la edad que tengo ya no puedo ser rescatado, porque donde vaya lo único que me van a poner es un servicio médico para toda la artrosis y todas las afecciones que tengo. Y mis amigos que son generacionalmente también como yo, no estamos para ser rescatados, estamos para servir. El conocimiento. ¿Es esto conocimiento? ¿Es aterrador? ¿Pretendemos meter miedo? No, es una investigación más. Analícenla, si no les gusta, lo tiran a la papelera y si les deja algún tipo de resquicio de incógnita, estamos a su disposición para responderlo. Muchas gracias y os emplazo para el próximo vídeo.